Buenas, soy Exteliera. Yo les reacciono el capítulo número 2 de Chitose-kun wa Ramune bin no Naka, o mejor conocido como Chitose está en la botella de Ramune. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un muy potente inicio, justamente pues viendo lo que al final pues termina siendo nuestro querido protagonista con tal pues de ayudar a un compañero. Aunque bueno, todavía pues ahí tengo mis dudas, la verdad, con respecto pues a la situación, o sea, que vamos a estar viendo en este anime. Hay que decir, o sea, que me ha gustado, o sea, porque parece pues más serio y profundo de lo que pensaba pues en un principio, y eso me gusta bastante, la verdad, ya que aparentemente va a ser pues de ese tipo de historias donde o sea, se va a centrar más en esta situación, o sea, psicosocial, o sea, de la relación, pues ahí de los personajes y su entorno, lo cual les digo, me termina gustando bastante mucho ese tipo, pues, de historieciñas. Justamente nos habían presentado a Shitose, nuestro protagonista, el cual parece ser pues el chico perfecto. Y como pues persona, o sea, con aura perfecta que tiene, vemos como pues está rodeado pues de los amigos perfectos, también ahí bastante guapos, bastante ahí sociales y tal, y que parecen pues tener ahí una muy buena armonía entre ambos. Aunque también vemos como pues terminan despertando muy seguramente los celos pues de otras personas, como pues nos lo terminan haciendo ver. Pero esto está perfecto para nuestro querido Chitose, ya que sabe pues que el mundo pues no le puedes caer bien ahí a todo, a toda la gente. Justamente también vemos como pues aparentemente cada chica en su grupo parece estar interesada pues en él por alguna razón. Espero pues que terminen ahí explicando el por qué. Y vemos como pues en su perfección parece que bueno, el profe pues termina agarrándose de eso pues para pedirle un favor. Y es que ayude a uno de sus compañeros, el cual no había estado asistiendo pues a la escuela, justamente pues a volver a la misma. Cosa que debido pues a los ideales pues de el mismísimo Shitose de justamente, o sea, vivir una buena vida, pues se ve forzado pues a esto mismo. Justamente recordando ahí pues cuando conoció pues a cierta albina que bueno, de momento no sé si es la que le ayudó pues a tener este cambio pues de perspectiva de la vida, o solamente pues es alguien, o sea, que le ayudó un poquito pues a centrarse un poquito pues más en su camino. Justamente viendo cómo pues tantea a quien le acompañe pues a ir a hablar con su compañero, iniciando, o sea, por la chica pues más modesta, podríamos llegar a decir, con la cual bueno, vemos que nuestro querido Kenta, el chico pues que no había estado asistiendo, pues tiene bastante conflicto pues con el mismísimo Shitose, notando poco a poco, o sea, como pues realmente le tiene pues bastante enojo y tal, que más adelante descubrimos pues que es más que nada pues por la envidia, ya que cuando nuevamente van a hablar con él, en esta ocasión pues trayendo a la novia oficial, digamos, a la chica pues más ahí extrovertida y tal, aquí nos revela justamente cuál fue su problemática. Y es que él lamentablemente pues terminó cayendo pues en lo que termina cayendo pues la gran mayoría de los introvertidos. Y es que cuando una persona termina siendo amable con uno, pues termina confundiendo esta amabilidad con interés romántico pues en su persona. Así que tristemente bueno, el Kenta parece haberse confesado, y pues al final esto terminó sumamente mal. Y obviamente al tener pues de compañero a alguien como Shitose, o sea, que las chicas pues parecen ahí caerle del cielo y tal, y que parece tener ahí una vida pues bastante cómoda, como pues que le termina generando este cierto conflicto. Al final parece que Shitose pues no puede, o sea, a pesar de que puede entender más o menos pues lo que pasa pues con este muchacho, no parece pues poder llegar justamente
hacia su corazón. Así que al final vemos como pues termina forzando la entrada a este mismo, pues con tremenda ruptura de ventana al final del capítulo. Muy bien, les digo, me ha gustado bastante el inicio pues de cómo va a estar este asunto. Solo que tengo la preocupación, o sea, porque tengo miedo, o sea, de que pues se trate de estas historias, o sea, que intentan hacerse las muy pomposas y tal, y que al final pues termina saliendo bastante mal, o que realmente, o sea, sí, lo haga bien, pero lo termine desviando la historia pues hacia otra parte que no sea pues la ideal. Así que les digo, tengo ganas de ver cómo pues va a resultar bueno, esta situación ahora pues que Shitose ha entrado a la habitación de Kenta y que justamente pues van a poder llegar a hablar estos chicos y si finalmente pues ambos se podrán llegar a entender. Digo, lo único que no me gustaría es que bueno, todo el asunto de Kenta pues termine quedando a un lado ya después avanzando la historia, la verdad. Pero bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Debo admitir, o sea que me ha gustado mucho este episodio. Justamente ya empezamos a ver un poco pues el tinte que va a estar siguiendo pues esta historia y básicamente al menos en esta primera instancia vamos a estarnos enfocando en nuestro querido Kenta. Aunque no me gusta ese hecho de que al final parece que pues una vez lo hayan ayudado pues lo van a dejar pues ahí de lado. La verdad no sé, me gustaría que realmente se formara parte ahí del grupo. Pero bueno, vamos a ver pues cómo pues terminan resultando las cosas y bueno, a ver si nuestro querido Kenta logra demostrar cómo pues ha mejorado como persona. Y aunque sí, la verdad, o sea, este anime me ha dado muchas vibras a Tomosaki, o sea, con esta idea, o sea, de ayudar pues o sea, de cómo pues una persona, o sea, puede llegar a básicamente acomodarse pues a un ambiente pues más social y agarrando. Muy probablemente veremos ahí técnicas, o sea, como pues también hemos visto aquí, para sobrellevar y adaptarse pues al ambiente. Pero también debo de admitir, o sea, que hay algunas cositas, o sea, que no me han gustado del todo, o sea, porque pues es lo clásico donde te quieren echar ahí un poquito la culpa a tu persona, o sea, por tal, y eso no me termina gustando, la verdad, pues del todo, o sea, porque realmente es cierto, o sea, que también uno es responsable, o sea, de muchas cosas. Eh, o sea, en lo que fracasa pues ahí en la vida, pero hay cosas, o sea, en la que realmente, o sea, la responsabilidad viene más del otro lado, pero bueno, vamos a ir profundizando un poquito pues más en esta cuestión, donde, bueno, después de que Shitose irrumpiera pues en la habitación de nuestro querido Kenta, vemos como finalmente comienzan a hablar. Y aquí vemos como pues como era de esperarse, Shitose termina manipulando y controlando totalmente la conversación. Justamente, o sea, primero viendo cómo pues Kenta va renegando ahí obviamente pues de los populares y tal, y vemos como pues Shitose le intenta ahí vender esta idea, o sea, de que bueno, sí, nosotros nacimos, o sea, un poquito pues con mejor apariencia entre comillas y un poquito pues más habilidosos en ciertas cosas, pero aún así nos continuamos esforzando, o sea, para mantener o sea, ese estatus. Y entonces, o sea, me gusta como Kenta le dice, ah, pues sí, pero bueno, si ya tienen ahí el talento desde un principio, o sea, ¿de qué sirve? O sea, que alguien, pues, sin el talento de tal, se esfuerce. O sea, si al final, pues, no va a llegar a superar, pues, a esas personas. Y aquí es donde, bueno, aquí sí me gustó la respuesta un poquito, pues, por parte de nuestro querido Chitose, que es cuando le dice, pues, que, pues sí, o sea,
si nos ponemos a pensar así, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Uno tiene que confiar al menos, pues, o sea, esforzarse a hacer el intento y llegar, obviamente, pues, hacia donde sus capacidades, pues, le lleguen a permitir. O sea, no siempre, pues, tiene que ahí tal, y de hecho pues uno siempre pues va a terminar siendo pues un ganador, o sea, arrependiendo, o sea, o sea, al haberse pues ahí esforzado, o sea, con este, o sea, como él dice, o sea, con todo este conocimiento y habilidades pues que va ahí adquiriendo, como pues por ejemplo al final habiendo pues logrado entrar a una de las preparatorias pues más prestigiosas pues ahí de su localidad, lo cual es muy cierto. Pero ¿qué es el problema aquí? O sea, yo entiendo a lo que se refiere Chitose y estoy muy de acuerdo. O sea, uno tiene que alegrarse, o sea, de estar incluso ahí con vida. O sea, porque no muchos pues terminan ahí teniendo esa suerte. De hecho, o sea, uno tiene que alegrarse. Uno se queja mucho de que, es que no puedo comprarme el nuevo iPhone y tal, pero tiene que agradecer, o sea, que tiene un puto celular, o sea, con el cual puede, o sea, puede hacer lo que se hace con el, con el celular, que es pues lograr hacer llamadas y recibirlas. Hay gente, o sea, que no puede ni siquiera pues tener ahí un Nokia de estos antiguitos, de estos de incluso celulares, de estos de tapita. Así que les digo, o sea, sí, uno tiene que agradecer pues ahí por lo que tiene en la vida y los esfuerzos también pues ahí, o sea, que les ha dado en la vida. O sea, yo como alguien o sea, que también, o sea, ha tenido y he pasado por ese tipo de problemas, puedo llegar a entender mucho a Kenta el hecho de que no le parezca suficiente el hecho de que, o sea, sí, de qué me sirve haber logrado lo que la entre comillas gran mayoría pues ha logrado y tal, o sea, si no puedo, o sea, sobresalir, o sea, más allá de tal, pero les digo, la vida no se termina tratando justa solamente pues de eso, y muchas veces tampoco es que esos logros terminen significando mucho pues en pues en el momento pues de vivir una vida. Más que nada uno tiene que lograr pues vivir su vida disfrutando, o sea, de lo que realmente pues le hace feliz. Ya después de esto, o sea, lo de las habilidades sociales, aquí, o sea, lo hace ver tan fácil el chitose y aquí es donde, o sea, estoy en bastante desacuerdo, o sea, porque les digo, o sea, lo hace no, hacer muy fácil, solo tienes que responder ahí con palabras clave y tal. Aquí hay un gran problema y se trata pues de el factor humano. Esto de que Chito se termina mencionando solo funciona si realmente la otra persona tiene la intención pues de ser recíproco, si realmente, o sea, también le interesa del mismo modo que a la otra persona pues le interesa, porque en el caso, o sea, que la otra persona le valga 3 hectáreas de verga el hecho de conocer a la otra persona, ese tipo de implementos no funciona para absolutamente nada. Y aquí tú me dirás, no, pero es que por eso, o sea, se tiene que saber elegir y tal. Es cierto, o sea, también, o sea, uno pues se tiene que saber ahí, saber, o sea, cuando con una persona sí y con una persona pues no y tal, pero aquí también, o sea, es el problema de cuándo, o sea, cuándo le vas a poder llegar realmente pues a interesar a una persona, especialmente, o sea, como digo, cuando uno no tiene pues ese, o sea, digamos, ese, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Estas ventajas, entre comillas, o sea, que termina teniendo, por ejemplo, Chitose y su grupo, que es la apariencia o ese buen mood, o sea, que terminan pues ahí transpirando pues entre tal. Porque sí, o sea, es difícil, o sea, es difícil terminar llamándole la suficiente atención a alguien, o sea, como pues para querer realmente conocerte como tal. Le digo, o sea, está viendo lo que quiere decir Chitose, pero le digo, en práctica es más complicado. Digo, aquí funciona y aquí vemos cómo pues resalta, o sea, porque la historia pues
está hecha para que funcione así, pero incluso en esto, o sea, terminas dándote cuenta, o sea, de que esto termina sintiéndose muy artificial. Pero bueno, vamos a terminar hablando de eso un poquito pues más tarde. Ya después, o sea, me gusta, o sea, como pues el querido Chitose, o sea, le termina regresando las mismas palabras de Kenta, o sea, cuando él menciona de que, ustedes ni siquiera intentan conocerlos y tal. Y cuando este Chitose le dice, o sea, ¿quién es el que nos estuvo criticando, o sea, sin antes conocernos, Kenta? Y tal, porque es muy, muy cierto la verdad y me gustó y tal. Por eso a mí me fastidia mucho, o sea, la gente, o sea, que se pone muy crítica y tal y empieza a inventarse historias y a inventarse, o sea, como pues es una persona, o sea, cuando no conoce el contexto, o sea, a mí me daría vergüenza yo no conocer ahí el contexto, o sea, de alguien, o sea, de una persona y tal, o sea, que probablemente acabo de conocer y de la que no sé mucho y tal, y ya me está inventando ahí de que no, seguro es un puto y tal, o sea, no. Y yo no logro comprender, les digo muchas veces, o sea, cómo hay gente, o sea, que se le hace fácil, o sea, simplemente ver a alguien, ver, o sea, que viste así como que medio diferente a lo normal, entre comillas, y es como que, miren ese tipo rarito, seguro la chupa o algo por el estilo. Inventan ahí a sus cosas, y es como que, ya, ni siquiera lo conoces, o sea, por qué o sea, ¿por qué lo criticarías de esa manera? Pero en fin, sí, es jodido, la verdad. Y es que te digo, o sea, uno lo reflexiona ya cuando uno crece, cuando uno ya madura y tal, y te das cuenta, o sea, de las estupideces, o sea, de los adolescentes. Esta idea, o sea, de querer encajar y crearse sus grupitos y tal, le digo, es tan, o sea, con tan fácil que es llevarse todos bien, compartiendo ahí de experiencias, o sea, diferentes, o sea, que tal de que uno ahí de que, no sé, ve, o sea, le gusta el rock y a otra persona le gusta eh, el pop o le gusta ahí las cumbias y tal, o sea, tan hay la mezcolanza y el enriquecimiento pues ahí de las cosas o que uno le gustan las películas de terror y a otra persona le gustan las comedias y tal y ahí pueden aprender a encontrar cosas, o sea que probablemente tú pienses que no te gustan las comedias pero luego gracias a esa persona se terminas descubriendo una comedia, o sea que dices hostia está chula, o sea, me hace reír y tal y viceversa así cosas, pero o sea por alguna razón la gente detestas a tener que conocer a otra gente de no ser, o sea, que le termine conveniendo en algo. Y yo no lo voy a, o sea, no lo voy a negar, termino pecando muchas veces pues de lo mismo y tal. O sea, el hecho de no darme mi tiempo de conocer a gente y tal. Pero lo mío es más una cuestión de tiempo y tal. O sea, porque sí, o sea, debido a mi trabajo y muchas cosas es complicado agarrarme ahí un tiempo pues para socializar por muchas ganas, o sea que uno pues realmente llegue a tener pues ahí de relacionarse ahí con otros, pero bueno. Al final, bueno, nos cuentan pues la historia de Kenta, el hecho de que pues efectivamente, o sea, conocemos ahí la situación donde, bueno, una tipa pues le trató bien y tal, y él dijo, bueno, puede que le guste, y pues se confesó, pero luego la chica le dijo, lo siento, estás equivocado, yo nunca, jamás de los jamases te vería pues de esa manera. O sea, no solamente no le dijo de que, no, lo siento, no, no me gusta. No, le dio ahí en la llaga de que no, jamás me interesaría nada. O sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de ser tan cruel en ese sentido? O sea, ya de por sí les digo, o sea, rechazar es doloroso. O sea, ¿por qué querer aplastar el pobre espíritu de la otra persona y tal? O sea, simplemente
díganle, o sea, lo siento, o sea, no te veo de esa manera, o sea, solo te veo como un amigo, o no me interesa una relación y tal, pero no le digas de que no, es que me das asco y jamás saldré. Es que no hay necesidad, la verdad, digo, afortunadamente nunca he tenido que pasar por eso porque nunca me he confesado y tal, pero Dios. Y afortunadamente nunca he tenido que rechazar a alguien porque sí me dolería bastante la verdad, así como que, uy, es que yo no veo el asunto de esa manera. Pero bueno, también me gustó ahí un poquito, o sea, como pues nos terminan contando prácticamente la historia de Chitose. Según Chitose dice de que, bueno, es gran parte de falsedad, pero estoy seguro, o sea, de que mucha verdad en esa historia pues termina habiendo la situación, o sea, de el chico perfecto, que obviamente, pues al ser tan perfecto, pues ya sabemos qué es lo que pasa. Termina viendo pues gente envidiosa, o sea, que termina viendo, miren, seguro se la come ese cabrón. Y volvemos a lo mismo de inventarse cosas ahí, intentando rascarle el más mínimo defecto, o sea, para mostrar de que no es tan perfecto y no sentirse mal con su persona y tal. Em, y bueno, obviamente pues ¿qué es lo que termina? Pues ahí teniendo pues la idea de Shitose en nerfearse un poco pues para ver si de esa manera pues termina siendo aceptado. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente la gente, o sea que ya te odia, no la vas a convencer de ninguna manera. Y en lugar pues de decir, no, miren, es como nosotros, terminan ahí diciendo de que, ven, no era tan perfecto. Y bueno, terminan ahí jodiendo un poquito más pues las cosillas. Afortunadamente parece, o sea que Shitose pues logró encontrarse con un profesor que, bueno, intuyo quién podría llegar a ser ese misterioso profesor, el cual le dijo, o sea, una muy buena enseñanza. Y esta enseñanza, o sea, me encanta un montón, o sea, porque la hemos visto en muchos animes, creo que el más reciente, o sea, es en Kimetsu no Yaiba, o sea, con lo de Rengoku. Y esto, o sea, se vuelve a retomar, los que vieron la película, o sea, se vuelve a retomar más adelante, o sea, con Tanjiro y Akasa. Esta idea, o sea, de los que tienen ahí, bueno, ahí es, o sea, lo comparan con la fuerza, pero es la misma idea. El hecho, o sea, de los que tienen ahí las bondades, estos dones, estas facilidades, deben ser, o sea, tienen la responsabilidad, bueno, sí, la responsabilidad, o sea, de servir de guías, o sea, para los que no. Y tal, o sea, no deben alardear ahí de, jajaja, miren, nosotros sí somos cool. Y no, no, o sea, deben ahí compadecer y tal, extender la mano pues a esa gente, o sea, que pues no tiene esos dones o esas habilidades, enseñarles ahí o guiarlos, o sea, alcanzar a tener un mínimo pues de esas habilidades. Y estos mismos se van a convertir al final en esas mismas gentes, o sea, con habilidades, que a su vez van a volver a extender su mano pues a alguien, o sea, sin habilidades. Y así se perpetúa una cadena, o sea, positiva, en vez, o sea, de estar ahí en, o sea, en vez de ser uno egoísta y mantener uno para ahí solo todo y tal, o sea, mantener esa cadena y poder mantener ahí un mundo pues bastante más, más divertido y más genuino, o sea, de poder llegar a vivir sin tanto conflicto y sin tanto pues ahí roce pues ahí entre la gente y tal. Pero les digo, para esto pues se necesita la comunicación y por algún motivo es lo que más. O sea, somos la, o sea, somos la, o sea, somos los entes, o sea, con la capacidad, o sea, de comunicarse, o sea, que más nos termina costando comunicarnos. La verdad, y me gusta ese como prácticamente aquí te terminan dando esta base, o sea, y básicamente te están diciendo, o sea, como la base, o sea, de que todo funcione es la comunicación y tal, y no terminamos aprendiendo justamente de eso.
y tal. Y me gusta eso, o sea, como lo dice Chitose, que la base de la comunicación pues es conocer a la otra persona y hacer que te conozcan. Es, como dices, es como la pelotita, o sea, que vas lanzando ahí y tal, o sea, de, bueno, recibe ahí el hecho, o sea, de que una persona pues está ahí queriendo que la conozcas y tú pues también lanza ahí para que pues la otra persona o sea, te termine conociendo. Es muy bonito, tengo que admitirlo, o sea que me ha gustado mucho esa ideología. La verdad es, pero tristemente es muy utópica. De hecho, muchas situaciones de aquí, como las maneja Shitose, o sea, si el mundo, o sea, funcionara tan bonito, o sea, como lo plantea Shitose, buah, no habría ninguna complicación en el mundo. La verdad, el problema es que no funciona así. O sea, siempre va a haber gente, o sea, de que de plano, o sea, no vas a conectar. La verdad, o sea, por muy buena disposición, o sea, que tú tengas esa gente, o sea, lamentablemente el factor humano, el factor, o sea, de que a ellos no les interesa absolutamente nada, o no les llegues a interesar absolutamente nada, o sea, no lo vas a poder terminar cambiando de ninguna manera. Pero bueno, al final, como les digo, o sea, bueno, también por fin entiendo el título de por qué lo de Chitose está en la botella de Ramune. Y es aquí, o sea, justamente lo que termina explicando Chitose. O sea, de que gracias pues al apoyo ahí de su profesor y tal, terminó adquiriendo esta ideología donde ser pues ese ente perfecto, ese tal que se alce más allá, o sea, entiendo la metáfora, o sea, dónde quiere llegar, o sea, no es una situación de que, jaja, me creo Dios. Un poquito, pero, o sea, no es esa situación de quererse creer ahí como una divinidad, sino querer mantenerse, pues, en esa, digamos, en esa vibra, o sea, de que no lo puedan llegar a lastimar, pues, de esa manera, o sea, digamos, esa persona inalcanzable que está resguardada, pues en ese sentido y tal. Justamente, pues como la caniquita dentro, pues de la botella de Ramón, haciendo la referencia de que Shitose, bueno, el título hace referencia pues a eso, o sea, de que Shitose pues es la canica en la botella de Ramone. Muy bonito la verdad, me ha gustado, o sea, como pues al final uno entiende ahí de que, oh Dios, Chitose es el Chitose en la botella de Ramone y tal, muy cine la verdad. Pero bueno, ya después de eso continuamos en el hecho de que bueno, vamos a ayudar pues a nuestro querido Kenta, logramos pues ahí convencerlo, totalmente manipulado, hay que decirlo la verdad, aunque bueno, entiendo. Lo que no me gustó es que cuando Kenta, o sea, le pide ahí, oh, por favor, ayúdame, bla, bla, el Chitose, o sea, le dice, no, no quiero juntarme contigo. Se me hizo tan grosero. Es como que perro. O sea, o sea, yo entiendo lo que se refería de que al final, o sea, tiene que ser Kenta el que por sus propias acciones y su propia determinación, o sea, tenga que lograr caminar y tal, y que él solamente pues le va a dar ahí el empujoncito, eso te lo entiendo y es correcto, o sea, porque o sea, no puedes arrastrar a la persona y tal, o sea, la persona misma, o sea, tiene que aprender a caminar solo, o sea, o no va a aprender absolutamente nada. Pero la manera, o sea, tan grosera en que le dices, o sea, que no quiero juntarme contigo, es como que lo veía innecesario. La verdad, o sea, lo veía totalmente innecesario, o sea, decirle ahí de que no quiere juntarse con él, porque lo siento como que todo esto de que no, sí, quiero ser tu amigo y tal, es como que lo tira totalmente a la basura. Pero bueno, luego de esto termina viniendo mi siguiente problema. O sea, cuando ya le están ahí cortando el cabellito pues a nuestro querido tal. Y es el hecho de que le mencionan de, bueno,
hay que hacer dos cosas con él. Primero, mejorar pues sus habilidades sociales, porque pues sí, uno tiene que mejorar ahí sus habilidades sociales. Y la segunda, cambiar su apariencia. Y ahí es donde estoy totalmente en desacuerdo. Y justamente, o sea, si recuerdan, en Tomosaki fue una de las cosas, o sea, que también me terminé quejando bastante. Entiendo, o sea, que el hecho, o sea, de tener una buena presentación y tal, y cual termina siendo un vistazo, o sea, más atractivo, o sea, para que la gente pues ahí se acerque y tal. Pero, o sea, no es un factor para mí que sea crucial o importante, no es un factor ahí de que tal. Sí, el chico pues es rellenito y tal, o sea, pero... Y el problema, o sea, si me lo dices por salud, te creo. O sea, si me lo dices por salud, ahí te creo y tal, o sea, porque pues sí, o sea, por salud uno tiene que cuidarse ahí el peso y tal, pero si me dices de que no, es que por apariencia te ves muy feo y así no vas a traer a tal, o sea, de que una persona, o sea, que tengas que cambiar de manera externa, o sea, para poder llegar a atraer a la gente y tal, o sea, me parece no, no, lo siento. Y yo sé que estoy siendo aquí un poquito pues idílico en el hecho de que no, es que tienen que conocer tu corazón y tal. Y yo sé que en un mundo real las cosas no funcionan así. Pero, o sea, que te lo intenten forzar tampoco, o sea, es que me termina agradando pues ahí el asunto, pero bueno, le digo, es una de las cosas que no me termina ahí gustando, esto de la apariencia, de lo de la moda y tal, o sea, si yo quiero llevar ahí mi cabello súper chulo, todo largo y tal, o sea, ¿cuál es el puto problema? O sea, si me gusta mi cabello y tal, ¿por qué me lo tengo que cortar? ¿Eh? Pero en fin. Ya después de esto, o sea, tenemos esta conversación entre Yuko, creo que se llama la güerita, y Shitose, donde justamente terminan hablando, o sea, de las primeras impresiones y cómo aparentemente Shitose no terminó haciendo una muy buena impresión, o sea, con Yuko en un principio, y que aparentemente no se termina, o sea, al menos te dan a entender, o sea, que el inicio de su relación fue un poquito más conflictiva de lo que vemos en un inicio. Así que me termina intrigando bastante porque no solamente creo que esto va a ser ahí una situación, o sea, con solo Yuko, sino que muy seguramente situaciones similares pues con las demás personas o sí, los demás personas del equipo Chitose y tal. Ya después de esto, bueno, ya vemos cómo pues termina, bueno, ya volviendo Kenta a la escuela, viéndose algo, pues obviamente pues está ahí un poquito nervioso, viendo cómo pues Shitose, ya cuando entran, termina jugando la carta pues de burlarse de uno mismo. Y es cierto, o sea, aquí lo que dice es muy cierto, el hecho de que la gente se burla de uno, o sea, porque les das la oportunidad, o sea, cuando ven, o sea, que las cosas, o sea, te pican, te duelen y tal, obviamente, o sea, le das las puertas abiertas a que ellos ahí te estén ahí fastidiando y tal, pero si tú les terminas demostrando el hecho de que esas cosas, o sea, no te terminan afectando para absolutamente nada, o sea, no les das las armas, o sea, porque la gente ve de que, o sea, él está bien con eso, o sea, bueno, no lo puedo llegar a tal. A no ser que sean tus amigos y te conozcan, o sea, que si te afecta muy en el fondo, entonces estás jodido, o sea, porque por mucho que digas, no, a mí no me afecta, te van a seguir chingando porque saben que sí. Pero, o sea, al menos, o sea, para la gente del exterior, o sea, que no te conoce, pues sí, termina ahí funcionando un poquito. El problema que les digo, que le veo esto funciona de manera muy utópica, porque también, o sea, corres justamente eso, o sea, que a la otra persona, o sea, porque también hay esta gente, o sea, que le vale madre, o sea, si te afecta o no, y va a seguir molestándote, pues, con esas cosas, o sea, que te terminan fastidiando. Así que, jodidillo, jodidillo lo tienes, pero... O sea, sí es una buena idea, pero es muy arriesgada, o sea, hacerlo tan directo, o sea, como pues lo terminó haciendo este Chitose.
Y bueno, ya terminamos viendo, o sea, como pues Kenta se termina añadiendo pues ahí con el grupo, al menos de momento, o sea, de Shitose y tal. Y aquí, bueno, ya desde cuando estaban hablando en el salón ya me sentía muy incómodo, la verdad. Y aquí es donde la incomodidad pues termina creciendo y termina siendo verdadera, o sea, y tal, cuando Shitose se termina hablando pues a solas con su amigo. Y es que no me lo pueden negar, o sea, el hecho de que todos estén ahí, de que no, sí, Kenta, eres lo máximo y tal, ve a enseñarle a esa chica lo que se perdió y bla, bla, bla. O sea, todo eso, o sea, se siente tan antinatural, tan... Vamos a hacer sentir bien a este tipo, vamos, vamos a darle por su lado, o sea, para tal, o sea, se siente tan manipulador. Yo lo siento, les digo, o sea, puede que haya ahí gente, o sea, que sí lo haga de buenas a primeras. Le digo, no sé, le digo, necesitaría ver cómo son los pensamientos internos, o sea, de los personajes y cómo realmente piensan ahí de las cosas. Pero no puedo evitar pensar, o sea, de que todo esto es una conversación muy, muy superficial. Lo siento, no, o sea, el hecho, o sea, de que se muestran ahí interesados en Kenta es tan falso. O sea, porque yo les puedo apostar, o sea, que a ninguna de los amigos de Chitose en ese grupo, al menos en ese momento, le importa ni un mínimo el Kenta. O sea, y tal, y ya lo vimos. O sea, las chicas estas, o sea, solo les interesa, o sea, llevarse bien ahí con Kenta y estar ahí en la vibra, o sea, por Chitose, o sea, por quedar bien con Chitose. Ya no me pueden decir nada porque ya la rubia ya lo ha dicho de verdad. O sea, solo estoy siendo amable contigo y quiero llevar bien ahí las cosas, o sea, por tal, pero... Y eso es lo que me está fastidiando un poquito, pues, de esta historia, ya que no siento genuino, o sea, ningún interés de ningún personaje, o sea, o sea, por otro que no sea Shitose. Y eso puede ser contraproducente, o sea, para la obra, o sea, si no terminan enfocando bien las emociones de los personajes, porque si no la obra se va a sentir que todo está girando alrededor de Shitose y no me terminaría gustando, o sea, que fuera así. Al menos, o sea, que les digo, en Yakushara se siente. Aquí sí me gusta, o sea, porque se siente, o sea, que los personajes, o sea, funcionan a su bola. Y las relaciones, o sea, y las interacciones, o sea, que terminan teniendo con Tomosaki, o sea, terminan siendo más genuinas, o sea, porque no vemos intenciones ahí de querer caerle bien a ninguna persona o ningún tal, o sea, son relaciones, o sea, que funcionan porque se terminan dando, o sea, como tal. Y aquí el problema que siento es que les digo, es que es tan forzado, o sea, el hecho de que todo tiene que funcionar bien, o sea, para Chitose que termina ahí, les digo, jodiendo un poquito, o sea, lo que intentan llegar a querer transmitirte con esto. Y les digo, el mayor ejemplo que tenemos es primero la confirmación de la güera de Yuko, o sea, de que no le, o sea, de que solo le interesa, o sea, estar bien con Chitose. Y número dos, lo que termina mencionando el amigo después. O sea, cuando él menciona de que, bueno, no lo voy a discriminar, pero tampoco es que me vaya a ser muy amiguito, o sea, de tal, no me interesa absolutamente nada. Y tal, y le digo, ahí es donde yo veo el problema. Yo entiendo, o sea, de que pues es una persona, o sea, que acabas de conocer y tal, pero esa manera, o sea, tan fría y calculadora, o sea, que la mayoría de los personajes parecen tener aquí, por ejemplo, por eso tampoco me cae bien la otra peli azul, o sea, porque se ve de esas super calculadoras. Y la albina, o sea, me causa un poquito de rechazo debido pues a que parece un poquito elitista en el hecho de que jaja, solo me interesa la gente, o sea, intelectualoide y tal, que termina, le digo, creándome ese conflicto y tal. O sea, se me hace gente pedante, por decirlo de otra manera. O sea, se me hace gente muy, muy pedante. Pero bueno, le digo, al menos es la primera impresión que me da. Le digo, hay que seguir viendo cómo pues va desarrollándose la historia y si realmente estos personajes, o sea, van a tener otra aura, o sea, que no sea la de Chitose.
Pero en fin, al menos las cosas pues van yendo bien, o sea, para lo que intenta hacer nuestro querido Chitose. Después de hablar con el profesor, vemos, o sea, que tiene pues ahí obviamente el profesor, al tener ahí una perspectiva más adulta, digamos, de las cosas, se da cuenta, o sea, de que sí, lo de Chitose es un farfullo, o sea, de ideales muy utópicos, o sea, que si bien no están mal, o sea, sí son, o sea, sueños húmedos de una fantasía, o sea, donde todo el mundo pudiera llegar a agarrarse ahí de las manos. Y creo que, o sea, desde la perspectiva, o sea, del profesor, o sea, estoy bastante de acuerdo, o sea, que sí, o sea, es muy idealista, o sea, lo que está intentando hacer Chitose, pero siento, o sea, que puede funcionar, o sea, no digo, o sea, que no vaya a funcionar, o sea, porque tampoco y tal, o sea, vale la pena intentar ahí eh, hacer uso de ese pensamiento ideal, si es que logra llegar a algo positivo, tampoco pues es que sea algo negativo y tal, o sea, que puedes invocar en conflictos, sí, pero o sea, es más lo que puedes llegar a ganar, o sea, que lo que puedes llegar a perder, sinceramente, con esto. Pero bueno, como digo, muy buen segundo episodio. Les digo, me gustan estos animes donde uno puede llegar aquí a explayarse a hablar, o sea, de lo que uno pues ha visto y tal. Les digo, o sea, me agrada mucho, o sea, lo que quiere llegar a hacer la historia, aunque haya cosas, o sea, que no termine compartiendo, porque pues, les digo, tengo una perspectiva un poquito menos utópica, o sea, de las cuestiones, o sea, que no hacen que no me termine de llegar a encajar todo la situación de Chitose, pero al menos pues considero, o sea, que va por buen camino. Muy bien, la verdad también me gusta mucho esa vibra de Yakushara Tomosaki-kun, eh, que también, o sea, me encanta un montón, así que bastante, bastante bien. Ahora, hablando un poquito pues de el opening y el ending, hay que decir, o sea, que el opening pues está movidillo, me gusta, tiene esa vibra, perdón, medio juvenil. Te van mostrando pues ahí a todos los personajitos pues ahí importantes. Siento que al menos dan ahí, o sea, bueno, al menos, o sea, como que te quieren mostrar ahí la intención de cómo pues Shitose ha ayudado pues a cada una de las chicas y tal. Que espero, o sea, que Shitose no vaya a ser el único, o sea, lo de Shitose no vaya a ser el único romance, o sea, que vayamos a terminar desarrollando aquí la verdad, o sea, porque me parecería un desperdicio, o sea, con la historia, o sea, que, o sea, la historia promete bastante, o sea, como para desperdiciar a todas las chicas embobadas, o sea, por solamente Shitose, o sea, tienes a Kenta, o sea, que es un muy buen partido y factor dentro de la historia. Los amigos todavía no, o sea, bueno, no siento que pinten mucho de momento, pero me imagino, o sea, que van a tener ahí su relevancia también en todo este asunto. Pero sí, o sea, no quiero que esto sea simplemente, wow, todos queremos ahí la... O sea, en otro tipo de historia me funcionaría, aquí no, aquí no la verdad. Pero en fin, al menos de momento parece que Chitose no está interesado en ninguna de estas chicas, por lo que termina comentando y tal. Y creo entender justamente el por qué. Porque tanto en el opening como en el ending te dan medio a entender, o sea, como que está la típica chica amiga de la infancia, o sea, que el prota termina conociendo, pero que sus caminos se separaron y ya nuestro chico pues queda ahí pensando en ella por toda la eternidad. Luego descubrimos, o sea, que es una de las chicas, o sea, que estamos viendo aquí actualmente, así que podría pasar. O podría ser que no, o sea, quién sabe. Pero por regla general sí termina siendo una de las chicas y puede ser, o sea que por eso Chitose no está interesado en nadie, sino en reencontrarse pues con esa, o sea, con esa chica y tal. Justamente también pues en esto, ay, había una escena, así cuando te terminan mostrando, curiosamente las que tienen escenas medio únicas y muy parecidas es justamente Yua y Yuko.
No sé si con esto se te están queriendo dar a entender, o sea, como que realmente, o sea, dentro de todas las chicas, ellas dos son las rivales importantes, o sea, en este romance, o por algo más, tal, pero al menos me pareció curioso, o sea, que tiene una escena muy similar y diferente a la de las demás chicas, pero en fin. Muy buen opening, movidillo, te da esa vibra shitósica, o sea que creo que intenta transmitir, así que bastante bien. Así que al opening le terminaré dejando sus 3 estrellas de 5. Y bueno, hablando del ending, el ending sí me terminó gustando un poquito más, tiene esa vibra, o sea, más, digamos, de aventura juvenil, o sea, que debe tener esta historia y tal. La secuencia, o sea, de imágenes y cómo pues te van a ir mostrando también eh, como el conflicto ahí que tiene este Shitose, o sea, está bastante bien. Así que el ending le termina dando sus 3 estrellas y media de 5 al menos por el momento. Y bueno, a seguir esperando cómo pues seguirá avanzando esta historia y si al final lograremos que nuestro querido Kenta logre darle su merecido pues a esa tal Miki y que vea lo que se terminó perdiendo. Así que y ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.